Hola a todos, bienvenidos a la Casa de Libis. Hoy hablaremos de astrología mundana. Hablaremos de cómo todos los eventos que hemos vivido en estos últimos 30 días estaban relacionados con el posicionamiento astrológico de este 3 de marzo de este 2026. En esta lunación en Virgo y de cómo sus efectos son tan fuertes que van a dejar cosas de manera permanente y podrían repetirse cosas similares en los próximos 30 días o una consecuencia de ellos. También veremos aquí la importancia de los misiles en esta astrología mundial, en estos posicionamientos cósmicos, y también hablaremos de 4 países que son muy importantes por todos los ciclos y movimientos planetarios que estamos teniendo en este día. Hablaremos en particular, como habréis deducido, de Irán, Israel, Estados Unidos y un cuarto país, España. En el caso de los misiles, tenemos aquí un aspecto súper importante, y es esta cuadratura entre Marte y Urano. Marte y Urano nos hablaba aquí de riesgos, de movimientos hostiles, en este caso, que se producían de manera repentina. Eso es en el caso, la interpretación, digamos, más light que podríamos hacer. Porque nos mostraba aquí, porque Marte piensa que es el planeta de la guerra, de los conflictos, de la lucha. En este caso, cuando aspecta Urano, nos muestra como un conflicto, una lucha, que se produce de manera repentina, violenta, inesperada, pero nos dejó, digamos, el cielo 2 pistas más de lo que iba a producirse. Teníamos por una banda que Urano rige lo que son los conflictos, las luchas, Urano rige el área de la tecnología y también el significado etimológico de Urano, que viene del griego, significa cielo. Teníamos aquí ya el puzzle montado, nos hablaba aquí de algo que iba a producirse desde el cielo, que iba a venir de manera violenta y vinculado con recursos armamentísticos, porque Marte también son las armas. En el caso de Irán, que vamos a ver de manera un poquito rápida lo que ha estado viviendo. Primero, tenemos el tránsito de Plutón en Acuario, que está haciendo una oposición directa con su Júpiter en Leo. Esta oposición no es nueva, ya la tenía desde hace 2 años más o menos. Lo que pasa es que ha ido retrogradando, pero en 2025 ya entró de forma permanente. Este Plutón, en monoposición a Júpiter, nos habla aquí como un tránsito de transformación y de muerte y de movimientos radicales que van como a cambiar o desestabilizar el sistema político, a los políticos en sí mismos también, a las leyes, la ideología e incluso pueden llegar a afectar a la religión de este país. Nos muestran aquí también, en el caso de en el caso de Irán, que estaba pensando en Urán y Irán, que tenía que justamente, como mucha relación me vino, no lo sé. Y teníamos aquí como una conjunción entre la luna, esta luna en lunación en Virgo ha hecho una conjunción exacta con Saturno natal de este país, de Irán. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Está activando este planeta, que en la carta natal de un país nos habla de la parte más severa, es decir, nos habla de una austeridad, nos habla de un proceso de crisis, pero también Saturno nos habla también de la mortalidad de un país. Entonces es como que activa todo esto. Él nos indicaba de que algo trágico podía pasar. Y nos hablan de algo que va a generar como una crisis también alimenticia, porque la luna también está aspectando con Saturno, lo que va a afectar lo que es el tema de los alimentos, va a afectar a la población, evidentemente, porque la luna rige también lo que son las poblaciones, lo maternal, las casas, los hogares. Eso lo estamos viendo por los efectos de estos misiles, pero también teníamos otra cosa que es impresionante también y que lo predijo a nivel astrológico, que es justamente fue el corte de comunicaciones. Una de las cosas con las que se manifiesta Mercurio, que estaba retrógrado, que nos indicaba algo iba a pasar vinculado con las comunicaciones, como que iba a haber interferencias o el transporte, y se han producido ambas cosas. Pero en Irán lo más característico fue el corte del Internet, el corte de comunicación, porque Mercurio no es en sí mismo, sino puede comunicarse, es una de las claves de este planeta. Entonces lo vemos aquí de manera clarísima, y la comunicación en especial con el extranjero, porque tanto Mercurio y Júpiter estaban formando un aspecto con Saturno natal de este país. Y estaba encima potenciado por esta lunación. Aquí nos hablaba pues este corte de comunicación con el extranjero en particular.
Luego, vamos a Israel. Me gustaría comentar a mí más cosas de Irán, pero eso lo haremos en otro vídeo porque a nivel astrológico es súper interesante lo que ahora están viviendo y que es una clave de lo que hemos vivido estos últimos años y de lo que vamos a vivir últimamente. Israel. Israel es un país, primero, bélico, ya directamente por su carta natal, por su carta de nacimiento, digamos así. Porque sí, incluso los países también tienen una especie de, digamos, de carta natal, también lo hacemos, pero un poco diferente. Marcamos el nacimiento de un país con dos, digamos, eventos muy importantes. La independencia, pero también la constitución. Eso es muy importante. También hay otras cosas, por ejemplo, la carta natal de los gobernantes, Ayatollah, que fue clave en el caso de Irán, porque este gobernante, que murió hace poco, también tenía unas alineaciones planetarias muy relacionadas con esta lunación en Virgo que indicaban que algo trágico o violento iba a ocurrir. En el caso de Israel, de Irán y de Estados Unidos, cogemos como referencia muchas veces el día de su independencia, porque nos muestra, digamos, claves de lo que va a acontecer y que justamente están encajando de manera perfecta con los eventos que se están produciendo mundialmente. Israel aquí nos hablaba sobre todo de este tránsito de Mercurio, perdón, de esta cuadratura entre Marte y Urano ha activado muchas cosas de la carta natal de Israel. Aquí veremos básicamente dos o tres más o menos. Lo primero, tenemos que este Marte ha hecho un sextil con Júpiter, con el Júpiter natal de Israel, lo que nos hablaba de una relación conflictiva con el extranjero, pero también ha activado esta cuadratura entre Marte y Urano en el cielo, activaba una cosa, este aspecto que ya mismo lo tenía Israel desde su independencia. El día que se independizó Israel, también había un sextil entre Marte y Urano, lo que nos hablaba como de una especie de movimiento armamentístico, de un conflicto que se produce de manera inesperada y de forma violenta. Entonces han como reactivado este aspecto, esta configuración astrológica que tenía este país desde su nacimiento. Entonces esto ya nos ponía como en alerta. Además, tenemos que el mismo Estado israelí tenía que los gobernantes estaban como en una situación como de tomar una decisión drástica y violenta, porque tanto Urano que estaba aspectando a la carta, digamos, al Sol de Israel, que son el área de los gobernantes, lo que nos hablaba de una decisión, digamos, drástica, violenta, y además estaba como Saturno formando cuadraturas con ese Marte, lo que nos hablaba de una actuación, digamos, polémica, o actuación, digamos, drástica. Y con esos matices, ¿no? Y además, Marte ha hecho un tránsito muy importante y que ha sido clave también para, digamos, a nivel global, y ha sido esta oposición entre Marte en el signo de Acuario y Marte natal, perdón, sí, el Marte natal de Israel. Marte en la casa de un país representa las armas, representa también lo que son los ejércitos, entonces nos mostraba como que algo se activaba de los ejércitos israelíes, o en este caso de la industria armamentística, como comentábamos. Sí, sí, porque justamente este Urano, que estaba en el signo de Tauro, que como comentábamos, hablaba de estos misiles y cosas armamentísticas, también estaba como activando el Marte natal de Israel, que se encuentra en el signo de Leo. Entonces es como que ya había cosas a nivel astrológico que advertían de que algo iba a pasar, algo vinculado con los ejércitos, lo violento dentro de lo que sería Israel. También nos muestra que estos 30 días anteriores y los 30 días siguientes van a afectar mucho a lo que es el comercio, los transportes, la comunicación de Israel. Esto ya lo hemos visto con las anteriores lunaciones que fueron también en Acuario, que han formado aspectos interesantes, pero que han afectado este país. Y también esta lunación ha hecho un aspecto, una cuadratura con Mercurio, lo que va a afectar mucho en estos ámbitos. El comercio, transportes, comunicación. Ahora vamos a Estados Unidos, que también es un planeta muy importante por cómo lo tiene ubicado, porque justamente nos muestra que esta lunación afecta directamente a la decisión, directamente sí, a la decisión de los gobernantes y la movilización de ejércitos. Eso ha sido clave. Y después, por último, al comercio internacional y relaciones internacionales. Lo primero, teníamos que esta lunación
aspectaba a Júpiter justamente en Cáncer, que está retrógrado y aspectando al Sol de los Estados Unidos. En el grado 13 de Cáncer, esto nos hablaba de un posicionamiento en el que va a obtener relevancia los Estados Unidos. Hablamos aquí de un gobernante, bueno, esto Júpiter ya lo ha estado matizando en este último año, y en otras ocasiones, pero lo ha estado como remarcando. Nos hablaba pues de un gobernante que hace como de salvador. No lo hemos visto en este caso con lo que ha pasado en Venezuela, pero aquí hemos visto pues una persona que está como actuando como si él fuera el Estado, está como adquiriendo todos esos matices como en la soberbia de Júpiter. Una persona que se toma atribuciones o decisiones, digamos, de maneras, decisiones muy exageradas, dejámoslo así. Entonces, dejando esta parte al lado, vemos aquí como que adquiere mucha relevancia, vemos aquí de que va a ser... luego vamos a lo que es Mercurio retrógrado, que también afectaba en el tema de la comunicación, los tratados internacionales, esto también estaba afectando, pero también en los ejércitos de los Estados Unidos también les afectó, porque Mercurio rige el transporte, lo que es la movilización, Mercurio que estaba retrógrado, estaba en el signo de Piscis también, que Piscis es un signo muy importante, porque nos habla de movimientos que se producen de manera oculta, es el signo también de los enemigos ocultos. Esto lo vemos en la casa número 12, pero lo veremos en otro momento. En el caso que aspectaba pues, a este Marte, nos hablaba pues, de una movilización tensa, de algo conflictivo, movilización de ejércitos, pero de manera, digamos, oculta. Además, teníamos aquí, luego a nivel internacional, que Mercurio, retrógrado, ¿no? y con Júpiter estaba como reclamando cosas, y esto también ha afectado a las relaciones internacionales. Además, teníamos que toda esta lunación ha hecho también aspecto directo con el eje 7 de los Estados Unidos, que rige las relaciones con los demás países, la diplomacia. Entonces, nos muestra un evento que va a afectar de manera directa en su relación, digamos, o en su visión, o en relación con los otros países. Luego, este Mercurio retrógrado lo hemos visto también en sus relaciones con España, que ahora lo vamos a ver, porque también es un país que se ha visto muy afectado. En este caso, en el caso del comercio internacional, en el que vemos que Estados Unidos está reclamando un tratado, una cosa que España no ha estado cumpliendo, y muestra como una retirada digamos, como una anulación o bloqueo, bueno, más que un bloqueo, es como que ya no va a aumentar los aranceles o va a afectar, digamos, al comercio de España, ya no le va a dejar como exportar cosas a su país. Esto lo vemos por ese Mercurio retrógrado que rige los comercios, las comunicaciones, que está activando ese Marte, está activando como un conflicto que ya tenía como España y Estados Unidos, pero se manifiesta a través de Mercurio, que está justamente entre medio, como lidiando ese conflicto entre Estados Unidos y España. Este conflicto no es nuevo, pero se manifiesta en palabras, en conceptos de Mercurio, que son comercios, viajes, incluso puede afectar a los estudiantes, estudios, y va a afectar también en lo que son el comercio internacional porque afectaba a Júpiter. Ese era el matiz también de España que estamos viendo cómo le afecta. Esto está poniendo en una tesitura a lo que son los gobernantes de España, bueno, al gobernante de España, porque justamente tenemos al Sol de España en el grado 13 de Sagitario, que está justamente en una cuadratura perfecta en esta lunación, entre el Sol en Piscis y la Luna en Virgo, que son los protagonistas de este clima astrológico. Vemos aquí también que Mercurio está en Sagitario, lo que también está haciendo aspectos en esta lunación y se ve afectado. ¿Qué es el Mercurio de un país? Pues son las relaciones, en este caso internacionales, porque Júpiter está involucrado también, y también le va a afectar mucho al comercio. Lo que pasa es que está también dándole fuerza al Saturno de España, porque tanto Irán y España, digamos, nacen más o menos con pocos meses de diferencia. Tomamos como referencia, en el caso de Irán, el febrero del 79 y en el caso de España, diciembre del 78. Como podréis ver, hay muy pocos meses de diferencia. Entonces, comparten el mismo Saturno. Eso también va a activar ciertas restricciones o limitaciones en España, pero que aquí se van a manifestar más en lo que hemos visto, por lo que hemos visto hasta ahora, en lo que es el comercio, la relación con Estados Unidos, lo estamos viendo,
Y si os fijáis, me parece también muy curioso lo que le está reclamando Estados Unidos a España. Porque como os dijimos, Marte rige los conflictos, la guerra, las disputas, y Mercurio, al estar retrógrado y aspectar con Marte, Marte son los conflictos, la disputa, la lucha, y lo que le están reclamando son tratados, cosas, porque eso es Mercurio retrógrado, pactos internacionales, Mercurio-Júpiter, que están en trígono, le está reclamando a Estados Unidos estos pactos, tratados que no se han acabado de cumplir y está actuando de manera bélica, de manera hostil, ¿no? Y justamente eso es lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Como una relación hostil de parte de España. Eso también se ve a nivel astrológico, porque está formando una cuadratura este Mercurio en Piscis con el Marte en Sagitario de España. Bien, básicamente tendríamos todos estos ámbitos, estos aspectos. Iremos viendo mucho más adelante un poco más de astrología de España y de estos países. Y también, si quieres, y bueno, también veremos cómo un poquito más adelante lo dijimos de Irán y estos tránsitos, y también nos veremos en las próximas lunaciones. Como sabéis, si tenéis algún tema que queréis tratar o os parece interesantes estas charlas, no dudéis en escribirlo en comentarios o escribirnos al privado. Y nos vemos en las siguientes lunaciones, en los próximos vídeos de Astrología Mundana. Un saludo. Que os vaya muy bien.